bautizado, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Soy honesto, algunas ocasiones yo leía este pasaje y veía ahí, bueno, ¿por qué el mismo Espíritu lo llevó al desierto si ya sabía el Espíritu que lo iba a tentar el diablo? Bueno, una respuesta que podemos tener allí, y la entiendo y creo que así es eso nos muestra la soberanía de Dios. Dios hace y puede hacer con nosotros, y lo hizo en ese momento aquí con Jesucristo, hombre, ¿verdad? Viendo que Jesucristo en la tierra, ¿verdad? Él lo hace, lo lleva, dice que el Espíritu lo lleva al desierto con un propósito, dice, ¿cuál era el propósito? Dice, para ser tentado por el diablo. La verdad es que debemos de tener presente que el diablo no puede hacer absolutamente nada si Dios no se lo permite. Por eso yo tengo mucho cuidado, debemos de tener mucho cuidado cuando le echamos la culpa de todo al diablo, ¿verdad? Porque el diablo no tiene ningún poder si no se le es dado, no tiene ninguna autoridad si no se le es dada. Con respecto al creyente, ¿verdad? Y bueno, aquí nos dice Mateo 4, dice, le llevó el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No olvidemos también que el diablo es el tentador, el diablo es padre de mentira, ha venido para destruir. Él no quiere hacer otra cosa más que destruir, y más en la vida de los creyentes, más en la vida del cristiano, ¿verdad? Dice la Biblia, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahí vemos un principio bíblico, una enseñanza bíblica acerca del ayuno, la importancia del ayuno en la vida del creyente. Es necesario en nuestra vida pasar momentos de oración, tiempos de oración, tiempos de ayuno, y el Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, ¿verdad?, nos dice que pasó 40 días y 40 noches, y bueno, nos da algo lógico, ¿verdad? Tuvo hambre. A veces nosotros nos levantamos y a media mañana ya tenemos hambre, ¿verdad? Él 40 días, 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador. Ese es un nombre del diablo, ¿verdad? Él es el tentador. Él es el que viene a tentar. Y le dijo, si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, le está hablando el mismo diablo a Jesucristo, ¿verdad? Y le mete casi así como habló con Eva, ¿verdad? Con que Dios ha dicho, ¿verdad? Entonces aquí viene y le dice, si eres hijo de Dios. Alguna vez, tal vez tú y yo hemos pasado momentos difíciles, momentos que estamos buscando una respuesta, momentos son como que vemos que Dios nos ha contestado una oración, momentos donde lo que quisiéramos es a veces oír una voz audible de Dios diciéndonos Dios cómo hacer las cosas, y hay veces en esos momentos de desesperación vienen frases a nuestra mente, vienen esos dardos a nuestra mente, así como aquí lo vemos directamente hablando, ¿verdad? Y dice, si eres hijo de Dios. Algunas veces nos ha pasado que estamos concentrados queriendo hacer la obra de Dios, concentrados en queriendo agradar a Dios, en buscar a Dios, y de repente nos vienen esos dardos a la mente. Bueno, ese es el tentador. ¿Cómo nos damos cuenta si algo que está pasando por nuestra mente es algo que viene del diablo, es algo que está en nuestro propio ser, ¿verdad? Que sale de nuestro propio corazón? Bueno, el diablo siempre va a venir a ponernos cosas que son en contra de lo que nos enseña la palabra de Dios. Aquí viene y le dice a Jesucristo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, ¿quién es él? Es Jesucristo. Respondió y dijo, escrito está. Título del mensaje, escrito está. Esa frase la vemos en versículo número 7. Ahí dice una vez más, escrito está. Versículo 10 vuelve a decir, escrito está. En palabras, palabras marcadas ahí en rojo en esta Biblia. Y bueno, también el diablo usa esas palabras, escrito está. Pero estoy haciendo énfasis en lo que Jesucristo dijo, escrito está. Este mismo acontecimiento y palabras de esa misma manera lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 1. Escuche Marcos capítulo 1, nos dice la Biblia, versículos 12 y 13, ahí no vemos las palabras, pero vemos, dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto,
y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Una vez más se nos dice ahí el diablo, el tentador, ¿verdad? Y Lucas 4, versículos 1, Lucas 4, voy a leer, hay unos versículos donde nuevamente vamos a encontrar esas palabras que salen de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo, escrito está, ¿verdad? Lucas 4 dice la Biblia, versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Versículo 12 dice, respondió Jesús, le dijo, dicho está. Esa palabra dicho está está escrito, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios. Y que también versículo 8 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Querido hermano, qué importante es saber que muchas cosas por las cuales nosotros luego pasamos, batallamos, luchamos, o que el mismo diablo viene a tentarnos, viene a meter cosas incorrectas en nuestra mente. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, podemos decir, como dijo nuestro Señor Jesucristo, escrito está. Pero es triste que muchas veces va a venir el tentador y va a lanzar esos dardos y nosotros no podemos decir, como dijo nuestro Señor Jesucristo, escrito está. ¿Por qué? Porque muchas veces somos cristianos o somos creyentes en esta nueva época, esta generación de creyentes, y todos nos consideramos allí que muy pocas veces hay gente que conoce bien la palabra de Dios. No conocemos mucho la palabra de Dios, no estudiamos la palabra de Dios, no meditamos la palabra de Dios. Por eso cuando vienen esos dardos del diablo, somos presa fácil para el diablo. Pudiéramos hacernos un autoanálisis, ¿verdad? Yo no soy un maestro de colegio bíblico, no soy su pastor tampoco, pero pudiéramos hacernos un autoanálisis para ver qué tanto conocemos la palabra de Dios. Pudiera usted contestar esas preguntas. ¿Cuántos capítulos de la Biblia leyó usted la semana que pasó? ¿Cuántos capítulos leyó usted? ¿Cuántos versículos de ahí marcó en su Biblia o usted intentó memorizar la semana anterior? ¿Cuántas veces has leído la Biblia desde que conociste al Señor Jesucristo como Salvador? ¿Cuántas veces has leído la Biblia desde que eres salvo, querido hermano? Ahora, una pregunta más, pudiéramos decir, ¿cuántos versículos te sabes de memoria? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Y así pudiéramos hacer varias preguntas, y la verdad es que nos quedaríamos muchas veces impactados de saber que somos una generación de cristianos que desconocemos la palabra de Dios. La verdad es que no tengo no estoy en contra de que podamos leer la Biblia en una tablet, en dispositivos electrónicos, en el teléfono celular. Bueno, lo pueden hacer así, pero no hay nada más bonito que agarrar en la mañana o agarrar en cualquier hora del día la Biblia y poder leer la Biblia y poder marcar versículos donde Dios nos habla y poder tenerlos presentes y buscar la forma de memorizarlos, y cuando abrimos nuestra Biblia recordar en este capítulo, en este versículo, Dios me habló, Dios me mostró una verdad. Y qué hermoso es pasar tiempo leyendo la palabra de Dios y meditando la palabra de Dios, para que cuando vengan cosas a nuestra vida podamos tener esa certeza en nuestro corazón y poder decir como el Señor Jesucristo, escrito está. Dije hace un rato, viene el diablo a tentarnos y somos una presa muy fácil para que Él nos destruya. Él quiere destruirnos. Vea Primera de Pedro, por favor, vaya a Primera de Pedro capítulo 5. Ahí hay un versículo que nos habla, dice la Biblia, dice Primera de Pedro 5, versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo anda el diablo buscando a quien devorar. Él busca y siempre va a buscar a la presa más fácil, siempre va a buscar al creyente más débil. Y un creyente débil es un creyente que no conoce la palabra de Dios. Un creyente débil es aquel que no lee la palabra de Dios. Un creyente débil es aquel que
no pasa tiempo con la palabra de Dios. La oración es muy importante, el congregarse es importante, pero aquí vemos algo que Jesucristo utilizó para vencer al diablo y alejarlo de su vida en ese momento, quitarlo de su vida, es diciéndole, escrito está, escrito está. Y esa es la herramienta que nosotros necesitamos para que el diablo huya de nosotros, conocer la palabra de Dios, y obviamente si la conocemos la aplicamos a nuestra vida, y de esa manera el diablo va a huir. Es triste y es lamentable que hay creyentes y aún me atrevo a decir en iglesias de sana doctrina, iglesias bautistas, donde se enseña y se predica la palabra de Dios, y hay creyentes que andan reprendiendo al diablo. Hay creyentes que andan aplastando la cabeza al diablo. Hay creyentes que no sé cuántas cosas le hacen al diablo. Una ocasión estaba en un lugar en una iglesia bautista donde se habló tanto del diablo, que dije yo, bueno, ¿quién se exaltó en este culto? Básicamente se habló más del diablo que de la palabra de Dios y de Jesucristo, y cosas el diablo que ni siquiera la Biblia las menciona. Digo, ¿de dónde sacan tantas cosas? Bueno, es el desconocimiento de la palabra de Dios. Querido creyente, tú no puedes atar al diablo, tú no puedes amarrar al diablo, tú no puedes pisotear al diablo. Ve lo que nos dice Judas, versículo 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y hay veces creyentes queriendo vencer al diablo. Querido hermano, el diablo huirá cuando nosotros nos sometamos al Señor. El diablo huirá cuando nosotros tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, palabra fresca, palabra diario, estar en contacto, en comunión con la palabra de Dios. No recuerdo qué instituto bíblico era, o qué predicador fue del siglo pasado. Dicen que ese predicador tenía en su instituto bíblico varios estudiantes y que vivían con él en ese instituto bíblico, y dice que todas las mañanas antes de desayunar él hablaba con sus estudiantes y les decía, ¿cuál es la palabra de hoy? ¿Cuál es qué noticias me tiene hoy? Se refería a algún estudiante. Y no quería escuchar la noticia que se dio en la televisión, no lo que decía el periódico. Y ahí cada estudiante debía decir, bueno, hoy la palabra de Dios la leí, y en tal versículo Dios me habló, me dijo esto, me mostró aquello, y era una buena forma para que todos los días tuvieran ese deseo, ese anhelo de poder examinar la palabra de Dios, poder buscar la palabra de Dios, porque cualquier día les podía pasar que el pastor, el director del colegio bíblico debe decir, ¿qué te dijo Dios hoy? ¿Qué te dijo Dios hoy? Y qué hermoso sería que nos uniéramos entre varios hermanos en la iglesia y verdad, en lugar de mandarnos un chiste o un mal chiste, algo por las redes sociales, nos pudiéramos mandar, mira, Dios me habló y ese versículo, ¿qué diferencia sería en nuestras vidas, queridos hermanos? Pero querido hermano, necesitamos enamorarnos de la palabra de Dios, necesitamos conocer más la palabra de Dios, necesitamos tener una sed por la palabra de Dios. Porque dice aquí la Biblia, ¿verdad? Cuando Jesús está hablando, versículo 4, Mateo 4, dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos preocupamos y nos ocupamos diariamente por desayunar, por comer a nuestras horas, por cenar y a cualquier rato buscar comida, algo para saciar nuestro estómago. Pero querido hermano, es bien importante, bien interesante buscar cada día la palabra de Dios y buscar que Dios nos hable y tener en nuestra mente, en nuestro corazón, un versículo, aunque sea diario, que tengamos y meditemos en él. Eso hará la diferencia en nuestras vidas, y podrá venir el diablo y que querrá tentarnos, pero tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón y podremos decir, escrito está. Algunas tácticas que usa el diablo para tentarnos y que constantemente están en el corazón, en la mente, en la batalla del cristiano, de creyentes que quieren seguir a Dios, creyentes que quieren creer a Dios, creyentes que quieren buscar la verdad y tener la palabra en su corazón. Hay muchas tácticas que usa el diablo, pero quiero hablar tres cosas que el diablo usa y ha usado y sigue usando en todo el mundo, en creyentes de todo el mundo,
para desviarlos de Dios, para desviar la atención del creyente